Hola chicos, bueno, los extraño ya saben, pero bueno, tenemos que seguirle dando a esto y vamos a hacer esto que está bastante padre, que es una revisión de los temas. Vi de pronto ahí algunos errorcillos en algunos de sus trabajos y por eso vamos a hacer esta pequeña review, ¿sale? Felices, una revisión feliz para hacer que funcione esto, ¿sale? Y bueno, empezamos con una oración sencilla, pues vamos a estar trabajando con ejemplos para ver cómo va a funcionar esto. Sí, vamos a repasar el asunto. Tenemos My dad works every day. ¿Sale? Nuestro ejemplo. Y entonces vamos a desmenuzar esto, vamos a hacerlo por partes para ver que todo esté correcto. Teníamos una estructura que ir siguiendo, entonces vamos a revisarla, ¿sale? Lo primero que necesitamos es qué cosa en una oración. El sujeto, ¿cierto? El sujeto. En este caso, my dad. My dad es el sujeto, el subject. Ujú. ¿Y qué representa my dad? Si quisiéramos utilizar un pronombre, sería he, ¿cierto? He, porque estamos hablando de my dad. La siguiente parte es una parte súper importante para estas oraciones afirmativas. Estamos hablando de oraciones afirmativas. Y entonces, ¿qué es esto? Pues es un verb, es un verbo, ¿cierto? Ahora, habíamos visto dos tipos de verbos, ¿cierto? Uno era verbo en forma simple y el otro era verbo que cambia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo íbamos a determinar esto? ¿Cómo sabemos qué tipo de verbo es? Pues porque en este caso es un verbo que cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se le agregó la S. ¿Cómo supimos que teníamos que agregar S? ¿De qué depende? Pues automáticamente depende del sujeto del que estemos hablando. En este caso, he. Y entonces works, un verbo que cambia. Y por último teníamos esta parte que simplemente es complement, ¿cierto? Y lo que hace es, pues, completar nuestra oración, nada más, ¿no? Es la parte final de nuestra oración. Así que nuestra oración hasta ahí funciona perfecto, está completa, va bien. Vamos a ver otro ejemplo. Chequen esto, a ver, si tenemos my parents, a qué nos referimos con my parents? A mis papás, ¿no? Mis padres, a ambos, ¿cierto? My parents work every day. Esta vez, ¿cuál es el sujeto? My parents, ¿cierto? Este es nuestro sujeto. ¿Y qué representa my parents en este caso si quisiéramos utilizar un pronombre? Pues sería obviamente they, ¿cierto? Estamos hablando de ellos, de mis padres, ¿cierto? De ellos. Por lo tanto, este verbo que tenemos aquí, ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo tendrá que ser? Pues en forma simple, obviamente. ¿Por qué? Pues porque depende absolutamente del sujeto. Y en este caso, como podemos ver, pues no se le agregó nada, ¿no? Es un verbo que está en forma simple. Y por último tenemos el complemento, ¿verdad? Que es algo bastante ah, sencillo, pues es lo que completa nuestra oración. Ahora, vamos a analizar estas partes de nuestra oración y vamos a ir checándolas una por una para ver cómo funcionan, ¿sale? Esta primera parte que es qué cosa, dijimos es el sujeto, ¿cierto? Siempre necesitamos un sujeto y ahora necesitamos identificar el sujeto, ¿sale? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a necesitarlo identificar? Pues para esta segunda parte. ¿Por qué? Pues porque se refiere al verbo. Y dijimos que tenemos que saber cuál es el verbo que vamos a utilizar y de qué depende, pues directamente del sujeto. Entonces debemos determinar el verbo a, a- a utilizar y este puede ser un verbo en forma simple o un verbo que cambia. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues otra vez a través del sujeto. Depende del sujeto que utilicemos. Y una tercera parte es el complemento, ¿verdad? El complemento